La palabra que quiero compartirle hoy tiene un título. Y el título es muy sencillo. El reto es consolidarse. Así se llama esa palabra. El reto es consolidarme. Consolidar es afianzar. Consolidar es coger fuerza. Podemos decir hoy que esta iglesia está consolidada en una parte. Gloria a Dios. Ya la iglesia tiene una fuerza. Ya la iglesia tiene una base. Ya la iglesia tiene unas personas que hacen parte integral, firme, hacen parte de las columnas de esta iglesia. Esta iglesia está afianzada, está consolidada. Y falta consolidar muchas otras cosas, pero vamos. El problema de la gente hoy, de todos los creyentes hoy, no es creer. Porque casi en el 90% de los casos, usted le pregunta a alguien si cree en Dios y esa persona le va a decir que sí. Yo creo en Dios. El problema no es creer. El problema no es llegar a la iglesia. El problema radica en poder consolidarme. El problema radica en todo lo que me afecta a mi vida, en el poder quedarme en la iglesia. Ahí es donde empiezan los problemas para los creyentes. Ahí es donde empieza Dios a pasar penurias y trabajos con nosotros. Porque muchos llegamos a la iglesia quizá por curiosidad, quizá por emoción, quizá porque me invitaron, quizá porque me dio pena con el que lleva invitándome tanto tiempo. Entonces voy a ir a la iglesia, voy a escuchar qué es lo que tienen que decir, voy a ver qué es lo que me van a hablar, voy a ver qué es lo que ofrecen y me voy para la iglesia. Perfecto. Usted puede llegar a la iglesia y gloria a Dios cuando llegó a la iglesia. Pero el verdadero problema es en que la gente no se consolida, en que la gente no quiere vivir su proceso con Dios. Pensamos que yo vengo a la iglesia a ponerle a Dios las mismas condiciones de mi vida, de toda mi vida sin Dios, pero vengo a Él y pienso que mi vida va a seguir igual. Y tengo que decirle con mucho amor y mucho respeto que eso no es así. Yo no puedo venir a la casa de Dios a ponerle reglas a Dios. Si usted me invita a su casa, yo no puedo llegar a su casa. Voy a llegar a la casa de Ana. Y llego a la casa de Ana y Ana me dice: pastor, siéntese en la sala. Yo tengo que sentarme en la sala. Yo no puedo llegar atrevidamente a decirle: es que la sala es muy incómoda, necesito una cama, permiso, me acuesto. Y voy a la cama de Ana y me acuesto en la cama de Ana con mis zapatos sucios, los pongo encima, vuelvo todo una nada, porque como soy yo, es que como soy el pastor, usted tiene que aguantarme lo que yo diga. Yo no puedo llegar a la casa de Olga. Olga me invita a comer y con mucho amor me prepara algo. Y yo no puedo llegar a la casa de Olga y decirle: ay, Olga, usted no prepárese otra cosa, es que eso está muy feo. Ay, es que usted no sabe que a mí no me gusta esto y lo otro. Así llegamos a la casa de Dios. Entonces venimos a la iglesia y cuando salimos de la iglesia, es que es alabanza, ¿no? Ay, esto suena tan duro. Ay, es que ese pastor grita. Ay, es que toca tan temprano. Ay, 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 ay. Para todo hay pero. Y eso es lo que no nos deja consolidarnos. Porque no hay voluntad. Porque queremos que Dios haga con nosotros como nos gusta a nosotros. Porque yo quiero que Dios me cumpla el milagro como a mí me gusta. Como yo quiero, como yo lo espero. Y el día que Dios dice: permíteme, te quito esta patica. ¡Pa! ¡Ay, no! Ay. Es que en esa iglesia, no fue sin ir a esa iglesia y mire, me empezó a ir mal, vea cómo estoy. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros llegamos como Génesis 1:2 desordenados a la iglesia, a la casa, a Dios. Llegamos desordenados, llegamos vacíos. Y Dios tiene que empezar a poner las fichas en orden. Y eso nos duele, no nos gusta, nos incomoda.
Ay, qué pereza tener que escuchar a Dios, o qué pereza tener que saber que es que lo que yo he hecho toda mi vida a Dios no le gusta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si a Dios no le gusta, entonces ¿qué hacemos? Y por eso mucha gente empieza a desistir. Por eso usted encuentra mucha gente en la calle que usted les habla de Dios y le dicen, yo sé lo que usted me... yo fui mucho tiempo a la iglesia, fui. Y la pregunta es, ¿y de qué le sirvió ir? ¿Para qué? O usted encuentra al que le dice, es que yo he sido católico toda la vida, yo católico, apostólico, romano, no me importa lo que haya sido, muéstreme frutos. Muéstreme qué resultado tiene de lo que usted practica, de lo que usted profesa. Ya, porque los frutos son los que hablan por nosotros. Es que, voy a decir algo feo, pero de lengua mucha gente gana, ¿verdad? Y hay gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés. Porque he encontrado gente que dice, no, es que yo la Biblia me la sé, es que yo fui seminarista, muéstrame el fruto. No, es que yo fui líder, muéstrame el fruto. No, es que yo sé, lo que usted me está hablando me lo sé de memoria, muéstrame un fruto. ¿Se da cuenta? No es llegar. El problema es consolidarse. Y sabe, míreme, ¿sabe cuándo yo sé que la persona se consolidó? Solamente hay una forma de saber que una persona se consolida en Dios. Una, que tenga fruto, que tenga algo que mostrar, que tenga algo de lo cual Dios diga, mire, se la presento, esta es mi hija, este es mi hijo, mire, ahí está. Ahí es cuando yo me doy cuenta que alguien está verdaderamente consolidado. Pero no nos acostumbremos a decir que somos lo que no somos. Porque es que por venir a una iglesia no somos cristianos. El cristianismo me lo hace sencillamente el que yo haya decidido dejar que Dios trabaje dentro de mí y que Dios me dé un cambio, que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo y que el fruto no es porque yo diga que he cambiado, sino porque otros se dan cuenta de lo que Dios ha hecho conmigo. Ahí hay un fruto. Porque es muy fácil yo decirle a Fernando, fui a la iglesia. Usted vio, yo he cambiado. Ay, es que usted no me conoce hoy a lo que yo era hace 5 años. No son palabras, son hechos. Los hechos hablan por nosotros. Porque hay un dicho popular que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo es lo que nos va a dar a nosotros verdaderamente fruto, que nos diga, estamos consolidados. Ahora, Jesús tuvo que lidiar con mucha gente, con muchos. Y al hombre le tocó muy duro. Lo que pasa es que Jesús, al lado del amor, tenía templanza. Porque Jesús hablaba las cosas como tenía que decirlas. Cuando usted lee Juan, capítulo 6, verso 60, están los discípulos en medio de un caos, allá diciendo, y Jesús diciéndonos todo eso. Y usted encuentra a un Pedro diciéndole a Jesús, Señor, no sabe ni qué decir. Y cuando Jesús ve a Pedro así todo paniqueado, viendo a Jesús hablando duro, y Jesús sabiendo lo que piensa Pedro, le dice, ¿qué? ¿Usted también se quiere ir? Y pero Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, no tengo a dónde más ir. Porque cuando Jesús tuvo que hablar duro, habló duro. No le temblaba, amado. Y que se fuera el que se fuera. ¿Importa? Es que la palabra no es para acomodarla, amados. Yo les he dicho 1 y 1000 veces, a mí no me importa emocionarlo a usted. A mí me importa, yo prefiero que usted salga bravo conmigo porque se fue confrontado, a que usted salga feliz y emocionado y no vuelva. Mire, Mateo capítulo 8 muestra una parte de esa historia de Jesús tratando de consolidar la gente. Mateo capítulo 8, verso 18, léalo conmigo.
¿Lo tiene conmigo? Amén. Están muy callados hoy. Los noto callados desde la alabanza. Vamos a despertar a esta iglesia hoy. Mateo capítulo 8, verso 18. Viéndose Jesús rodeado de unos cuantos, de algunos pocos que estaban con él. ¿De quién estaba rodeado? De muchos. ¿De quién está rodeado Jesús hoy? Muchos. Muchos. Usted ve por el mundo mucha gente diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiana, ay, yo voy a la iglesia, ay, yo hago, ay, yo no sé qué. Y usted se pregunta por dentro, ¿cristiano? ¿En serio? Porque como hoy uno encuentra cristianos jalándole a la pachanga, hoy encuentra uno cristianos diciendo, jalándole al traguito. Yo encontré una vez un pastor diciendo, pastor, es que uno se toma su whiskycito, eso no tiene nada. Hágame el favor. ¿Dónde dice eso en la palabra? Ay, pastor, es que en la antigüedad la gente tomaba vino. Ignorante. Porque la gente tomaba vino como cuando se toma la manzana postobón con el ponqué ramo. Con eso era el pasante. No porque les gustara emborracharse, era porque esa era la bebida de pasar las comidas. Pero como nos gusta acomodar, hay un versículo que está en el libro de Isaías, dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y cuando termina usted de leer el capítulo por allá abajo, dice, y este será el castigo para el pueblo incrédulo. Está el Señor confrontando al pueblo. Pero cogemos un texto y lo sacamos del contexto y se nos convierte en un pretexto. Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. No eran pocos los que seguían a Jesús, eran muchos. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aleluya. Yo no sé si usted ha escuchado eso muchas veces, yo lo he escuchado. He escuchado muchas veces decir, pastor, de hoy en adelante no me saca nadie de esta iglesia. Y pasa un mes para volver a verlos. O mes y medio. O quizás 2. Sigamos. Verso 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe qué fue Jesús? Sincero. Dijo, hermano, si quiere sígame. Pero fácil no es. Te verá. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Dónde estaba la multitud, verdad? Dice que muchos, pero solo los discípulos fueron con él. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabe? El problema no es creer. El problema no es creer. Dese cuenta. Muchos creen. Muchos dicen, ay, me gustó, ay, qué lindo, ay, ese milagro, ay, yo voy, ay, yo quiero, ay, tan lindo, ay, la iglesia, ay, es que es más grande, ay, es que es más cómoda, ay, es que tiene más instrumentos, ay, es que suena más bonito, ay, es que predica mejor, ay, hay muchos hay. Y la gente corre porque dice, ay, sí, me gusta, pero las iglesias hoy están llenas de creyentes, pero muy pocos se consolidan. Pocos. Muy pocos toman la decisión verdadera de seguir a Cristo. Muy pocos tienen la valentía de dejar que Dios transforme y haga lo que tenga que hacer. Porque se necesita ser valiente. Muy valiente. Para dejar que Dios transforme la vida y la ponga en el orden que Él quiere.
Mire, Juan 15:1 nos muestra una realidad que muchos hoy desconocen. Aquel que piensa que puede vivir su vida y su religión a su manera, a su forma, creo que está equivocado. Juan 15:1 dice la palabra. ¿Lo tiene conmigo? Aleluya. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vid es el campo donde se siembra, esa es la vid. Donde hay siembra, esa es una vid. Dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Se lo resumo. Jesús es el tallo. Jesús es el tallo. Jesús es el tronco. Y nosotros somos ramas que desprendemos de Jesús. Y la palabra dice que si nosotros como ramas somos capaces de dar fruto, el Señor nos va a ir podando. Por eso dice limpiar. En la Biblia Kadosh dice podar. ¿Sabe qué es podar? Podar es arreglar. Podar es quitarle la maleza y dejar lo bueno y dejar que eso bueno siga dando más. Eso es podar. Y nosotros, el Señor nos va podando cuando nosotros vamos dando fruto. Cuando yo le voy demostrando al Señor que caminar con Él verdaderamente está dando resultado. Que cuando yo le voy demostrando al Señor que lo que yo escucho un domingo no es paja, es palabra de Dios. Es lo que yo necesito escuchar. Es lo que Dios me manda a oír. Es lo que Dios cree que es necesario que yo escuche hoy. No es que el pastor se lo inventó. Ay, el pastor amaneció pensando en ramas. Vamos a predicar de ramas. No, amado. No es así. Se necesita tiempo de intimidad. Se necesita tiempo de oración para yo pararme en un altar y decirle, esto es lo que Dios quiere decirles. El problema es que como muchas veces no me gusta lo que escucho, entonces yo empiezo a sacar conjeturas y empiezo a decir, esto sí, esto no, esto quién sabe, y acomodo y quito y pongo y me sirve solo esto, o quizá no me sirve nada. Y venimos siendo como ramas que no tenemos fruto. Fruto. Si yo sé, escúcheme lo que le voy a decir, que fornicar es pecado, ¿por qué sigo fornicando? ¿Cuál sería el fruto? No fornicar más. Sencillo. Pero soy tan atrevido que digo, ay, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero sigo fornicando. La palabra me dice que el que dice mentiras es hijo del diablo. Así lo dice Jesús. Porque vosotros los que mienten sois hijos de vuestro padre el diablo. Sin embargo, seguimos mintiendo. Pero como nosotros decimos, es más pecado violar que decir mentiras. Porque tenemos el criterio ahora de catalogar los pecados entre más y menos. Vea pues. Ahora ya no es el Señor el que dice que es más y que menos, sino que somos nosotros los que con el criterio subjetivo podemos decir, no, es que esto sí es grave, esto no es tanto. Yo le hago una pregunta. ¿Sabe qué dice la palabra del fornicario y del adúltero, por ejemplo? La palabra dice en el libro de Hebreos, pero al fornicario y al adúltero los juzgará Dios. Tremendo. ¿Sabe qué quiere decir? Que el día del juicio los fornicarios y los adúlteros no tendrán un abogado que los defienda, que es Cristo. No estará. Pero ¿cómo catalogamos los pecados? ¿Cómo catalogamos los pecados y nosotros somos los que sabemos cómo decirlos?
Entonces el que es adúltero no es tan pecador como el que es homosexual. El que es homosexual sí le caemos con todo. ¿Cómo se le ocurre? Eso es inmundo. Y no es inmundo engañar a una mujer. Y no es inmundo estar acostándose con una y con otra. Eso no es inmundo. ¿Se da cuenta? Ahora nosotros pensamos que tenemos el criterio para decir que sí y que no. Y eso empieza a atravesarse en el proceso que Dios tiene conmigo. Jesús luchó con diferentes formas de creyentes y diferentes formas de pensamiento de la gente que andaba con él. Tengo algunas ideas, por ejemplo. Si usted lee conmigo, vaya conmigo nuevamente al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 8. Y el verso 18 nos muestra una de esas primeras formas, el 19, perdón, de lo que Jesús tuvo que lidiar con la gente que quería consolidarse, pero le costaba trabajo caminar con Cristo. La primera que tengo acá dice, hubo el que quería vivir con Cristo como vivía antes sin Él, conservando sus comodidades mundanas. 8:19, Mateo dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cuando Jesús le respondió, le dijo, mira, yo no tengo casa, no tengo techo. Nunca más se volvió a saber del escriba. Nunca más. ¿Sabe? Una de esas primeros tipos de cristiano que son difíciles de consolidar, que son difíciles de arraigarse, de tener un fruto, son aquellos que quieren vivir con Dios como vivían antes en el mundo. Quieren vivir manifestando una fe, pero seguir viviendo su vida como la vivían antes de caminar con Cristo. Y yo quiero decirle algo, eso es imposible. Es imposible, amado. Porque antes de caminar con Cristo seguramente pecábamos. Seguramente mentíamos. Seguramente murmurábamos. Somos expertos en murmurar. Yo soy experto en quizá decir, yo por ahí vi un muchacho oye, así lo vio llegar. Dice que en pantaloneta el domingo. ¿Te puede creer eso? Criticamos, ¿verdad? Pero quizás no nos acercamos a decirle, oiga, las muletas son suyas. ¿Verdad? Es muy fácil decir, lleva como un mes sin venir a la iglesia. ¿Quién sabe en qué estará? Llámelo, pregúntele. Quizás está pasando una necesidad. El pastor sacó todo el veneno hoy desde el altar. Pregúntele al pastor. Hable con el pastor. Dígale, pastor, muéstreme qué fue lo que le reveló el Señor que tenía que decirme. Con mucho gusto yo lo voy a hacer, amados. Pero hay personas que no saben recibir la instrucción de Dios. Hay personas que les da miedo caminar con Dios. Hay personas que les da miedo sacrificar lo que tienen si a Dios no le gusta. Y sabe, las cosas en Dios no son como le gusta a usted, son como le sirven a Él. Así de sencillo. ¿Usted cree que el Señor va a cambiar sus condiciones porque a usted no le gusta? Ay, no se vaya y vuelva a la iglesia. No, papá, así no es Dios. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué no es Dios así? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Y usted hoy se puede ir bravo, rebelde, se puede ir para la China. Aquí tendrá que volver. Porque el Señor siempre nos hará volver al primer amor. Siempre, siempre. Perdón. El segundo tipo de personas con las cuales Jesús lidiaba está en el verso 21. Hubo el que quería seguir a Cristo, pero creer a su forma, con sus mismas costumbres, con su mismo odio, sus mismos rencor, sus mismas amistades, su mismo pensamiento, su mismo círculo. Y seguir a Cristo necesita romper círculos. Seguir a Cristo se requiere cerrar ciclos. Seguir a Cristo requiere que usted tenga que dejar muchas personas que supuestamente lo aman, pero que en su caminar con Cristo serán un estorbo.
Mire quién hablaba en la palabra. El verso 21 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que ellos tengan sus costumbres. Son de ellos, no son tuyas. Tú solamente sígueme. Ay, pastor, es que yo vengo a la iglesia, pero usted supiera, es que en mi casa todos están en contra mía. De mal a los de su casa. Gloria a Dios que usted decidió creer. Gloria a Dios que el Señor se le atravesó en el camino a usted para que usted sea el foco, usted sea la antorcha que va a llevar la luz de Cristo a esa casa. ¿Está entendiendo? Pero no ponga por excusa su casa, no ponga por excusa su familia, no ponga por excusa sus costumbres, porque no puede ser excusa para seguir a Cristo, ninguna. Ahora hay otra forma de creyente, otro tipo de hombre, mujer, que es difícil de consolidar. Verso 23. Hubo quienes ya estando con él pensaron en volver atrás. ¿Cómo se consolida usted pensando que se puede devolver al mundo? ¿Cómo consolida usted un hogar pensando que en cualquier momento se puede divorciar? ¿Cómo un hogar va a tener éxito si se casan pensando que separarse es fácil? Es imposible, amado. ¿Cómo empieza usted un negocio diciendo, bueno, ¿y si me quiebro? Eso no es forma. Eso no es forma. Yo me voy de este lugar y yo dejo las puertas abiertas porque yo no sé cuándo me toque volver a pedir cacao. Los hijos de Dios vamos de bendición en bendición y de victoria en victoria. Los hijos de Dios no vamos caminando para atrás, vamos caminando hacia el frente. Yo no puedo ir pensando en la vida, ay, me va a ir mal, yo mejor no cojo por esta cuadra porque de pronto me mata un carro, de pronto me roban, me atracan y si me pegan un tiro, ay, ojalá sea en la pierna que no me mata. Porque hay gente que piensa así. Hay gente hoy pensando, diciendo, de pronto si me muero les quito un problema de encima. Cobardes. El que piensa que morirse es una solución es un cobarde. Que le quedó grande vivir. Que le quedó grande la vida. Que le quedó grande enfrentar problemas. Por eso seguir a Cristo es de valientes. Seguir a Cristo es para machos. Capítulo 9, verso 1. Hubo quienes, escúcheme esto. Cuando es difícil consolidar a alguien, cuando hay personas que dependen de la fe de otros. ¿Y sabe cuándo pasa mucho eso? Eso pasa en los jóvenes. Los jóvenes se acostumbran a depender de la fe de sus papás. Los jóvenes hoy se acostumbran a crecer con una fe mediocre, una fe que no existe, una fe que para ellos es una religiosidad. Y se acostumbran a que yo sé que mi papá ora, yo sé que mi mamá ora, y se acostumbran a vivir con la fe de otros. ¿Qué va a pasar con esos muchachos mañana? Cuando tengan que enfrentarse a la vida y no tengan una experiencia, porque han tenido papá y mamá que se han dedicado a tratarlos como tacitas de té, para que nadie me los coja, para que nadie me los mime, para que nadie me los grite. Por Dios, hay personas que no se consolidan en Dios porque están acostumbrados a vivir con la fe de otros, acostumbrados a vivir con una fe prestada, una fe que no es suya. Mire, capítulo 1, verso 9. Capítulo 9, verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y descendió, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo le hago una pregunta. ¿Dónde nombra al paralítico diciendo: Señor, sáname, lléveme en donde Jesús, que yo quiero que me sane? Nunca. ¿De qué dependió el paralítico? De que sus amigos tuvieran fe para poder llevarlo donde Jesús y que Jesús pudiera sanarlo.
Hay personas que dependen de la fe de otros. Hay personas que sencillamente no están acostumbradas ni saben qué es la fe. No saben qué es la fe. Hay esposos atenidos a la fe de su esposa. Por eso usted, mujer, escucha a hombres diciendo: mami, hágame un favor, sí, ore por mí que hoy tengo un día muy pesado. ¿Por qué no ora usted? Porque usted no se levanta más temprano, hermano, y se arrodilla y llora. Y aprovecha y llora por su mujer y por sus hijos. ¿Por qué los hijos tienen que decirle a la mamá: mamá, venga, ore por mí que estoy en un problema, mamá, es que no fue culpa mía, mamá, yo le juro que yo no fui? Sí fue. Pero como estamos acostumbrados a recostarnos, ¿verdad? Es muy fácil vivir así. Es muy fácil recostarme. Es muy fácil llamar al líder y decirle: ore por mí, sí, hágame el favor que estoy como débil hoy. Usted ahora esta semana, es que soy tan débil que llevo toda la semana sin orar. Baja, es mentira. Lo que tiene un problema es para consolidar su fe. Lo que tiene es un problema grave que le impide poder tener plenitud con Dios y poder desarrollar su fe y poder dar fruto y consolidarse en Él. Pero quiero seguir. Tengo muchos ejemplos. Capítulo 14, verso 22. Léalo conmigo, por favor. Capítulo 14, verso 22. ¿Lo tiene conmigo? Hubo personas para los que fue necesario, para consolidarse en Dios, les fue necesario pasar dificultades para poder ser probados por Dios. Verso 22 del capítulo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Y a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabe? Es necesario pasar aflicciones. Es necesario tener problemas. Es necesario que usted tenga peleas en su casa. Es necesario que muchas veces tenga que verse sin un peso en el bolsillo. Eso es necesario para que Dios pueda saber quién verdaderamente tiene fe y quién no la tiene. Ahí es donde Dios sabe quién es quién. El dicho dice que en los tiempos malos sabemos quiénes son verdaderamente amigos. En los tiempos buenos hay abundancia. En los tiempos buenos todo el mundo llega. En los tiempos buenos todos somos amigos. Pero en los tiempos malos, los que dicen ser amigos se apartan y nos abandonan. Los que dicen ser amigos son los que primero sacan la maleta y se van. Y solo queda uno, que es el que siempre va a estar conmigo. Queda uno que es el que nunca, nunca, nunca me va a fallar. Y es Cristo. No queda más. Y quizá hoy la fe suya puede estar siendo probada. Quizá hoy la fe suya pueda estar pasando un momento crítico. Quizá su casa está a punto de desmoronarse. Quizá en el trabajo están echando a todo el mundo y el que sigue es usted. Pero ¿sabe qué es necesario? Simplemente entender que si Dios me puso en su camino es para poner en práctica lo que escucho y empezar a decir: tengo fe, esperando mi milagro estoy. ¿Entiende? Eso es lo que necesita Dios
Pero cuando llega el momento crítico, desespero, angustia, lágrimas, lloro, a quién busco, a dónde voy. Y de lo último que me acuerdo es de Cristo. Cuando Pedro dijo, Señor, eres tú. Ay, si esto es de Dios, ay, que se cumpla. Ay, yo voy porque yo creo que esto es del Señor. Y Pedro creyó que era del Señor. Pedro pensó, pero no estaba seguro. Porque si Pedro hubiese estado seguro que era Jesús el que lo llamaba, Pedro no se hunde. Pero Pedro se hundió. Así nos pasa a muchos. Hacemos las cosas en Dios emocionados. Y cuando llega el problema, ay, yo creo que esto no era de Dios. Sí es de Dios. Sí es de Dios. Pero Dios necesita probar su fe. Dios necesita saber y probarle finura. Para saber quién verdaderamente es y quién no es su discípulo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee por allá Mateo capítulo 7 nuevamente, dice que muchos venían a Cristo. Y muchos, dice Jesús, dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, ¿qué dice su palabra? ¿Entrará qué? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Es claro. Usted no escucha a mucha gente en el mundo hoy por, ay, Dios, ay, lindo mi Señor, ay, y piensan que por andar con cosas amarradas aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí, con eso tienen. Y no, es una fe de mentiras, es una fe superpuesta y es una fe que empieza a depender, ¿cómo se llama eso? De los agüeros. Ojo con eso. Termino diciéndole esto. Hubo el que aparentaba lo que no tenía. Y el que lo aparentó fue Pedro. Cuando Pedro lo probaron, Pedro falló en su fe. Jesús también tuvo que lidiar con aquel que pensaba que todo lo malo le pasaba solo a él. Primera de Reyes capítulo 19. Léalo conmigo. Bien atrás, por favor. Vamos a ir, con esto vamos terminando, no se preocupe. No lo voy a demorar mucho hoy. ¿Cuántos van para el parque hoy? Uy, poquitos, Señor. Vamos a hacer con toda esa lechona. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3. Verso 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Estamos hablando del profeta Elías. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó en un enebro, y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Sabe de quién le hablo? De Elías. Le hablo de Elías. Y Elías, siendo un profeta de Dios, Elías siendo un hombre de Dios, se acobardó. Se acobardó. Y dice la palabra, por allá en el verso 11, verso 10, verso 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hay gente hoy metida en medio de cuevas. Hay gente metida en medio de sus problemas.
Y se meten en esa cueva y no quieren salir y no hacen sino llorar y quejarse. ¿Y por qué a mí? Y yo no me lo merezco. Señor, pero ¿por qué conmigo? Yo he sido tan buena, yo he sido tan bueno, Señor. Yo no he hecho nada malo, Señor. Así estaba Elías, quejándose entre esa cueva, llorando como un niño. Ay, Señor, yo maté tantos profetas de Baal, Señor. Ay, ¿por qué me toca a mí, Señor? Ay, ahora cómo así que Jezabel me va a matar, Señor. Ay, mejor yo me mato solo, Señor. Eso dijo Elías. Así hay gente hoy, metidos en cuevas, allá ensimismados, pobrecitos, victimizados ellos. Es que me toca tan duro, es que es tan difícil. Quizá usted no es el único que le toca duro, amado. Quizá hay gente que le toca más difícil que a usted. Quizá hay gente pasando trabajos más difíciles que los suyos. Quizá hay personas pasando momentos más angustiosos que los suyos. Ya no se queje más. Sacúdase, hermano. Camina hacia adelante. Váyase adelante. Deje de quejarse. Deje de vivir en esa cueva como estaba Elías allá. Señor. Hasta que el Señor le dijo, hermano, mire lo que le dice el Señor. Y él dice, y se metió en la cueva. Y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿usted qué hace ahí? Échese para afuera. Muévase. ¿Qué hace un profeta en una cueva? ¿Qué hace usted cobardado? Entonces Dios le dice a usted hoy, ¿usted qué hace quejándose? ¿Usted qué hace ahí? Ya no llore más. Sacúdase esa tristeza, hermano. Sacúdase ese dolor. Deje de quejarse. Y le voy a decir algo, y perdóneme, me disculpará por lo que va a oír, pero muchas de las cosas que usted vive hoy es porque usted mismo las ha provocado. Es porque usted mismo las ha buscado. Es porque usted mismo las ha propiciado. Entonces no se queje. Más. Se tiene que acabar la queja. Se tiene que acabar el ay, pobrecita de mí, mira, es difícil. No. Yo escuché una vez a alguien diciendo, ay, tengo que pagar el arriendo de 5 millones. Vayas a pagar uno. Ay, no, es que me da tanto pesar dejar la casa. Ah, usted no se queje. Sencillo. Ay, es que no tengo para la gasolina del carro. Véndalo y cómprese una moto. Ay, es que somos muchos, yo como ando sin carro. Entonces no sé qué. Es que somos expertos en eso. Somos expertos, ¿verdad? Cuando no tiene ruta alimentadora al barrio, ay, es que toca en colectivo tan difícil. Y llega la ruta alimentadora y dice, ay, es que toca tan lleno ese bus, eso es muy difícil. Y para todo tenemos una queja. Para todo tenemos un pero. ¿Sí o no? Yo he escuchado gente diciéndome, pastor, voy a la iglesia, es que tan difícil, esto es difícil. Bueno, tranquilo, vamos a orar, tranquilo, esperemos. Y a los 8 días no vuelve, llamo y le pregunta y dice, ¿qué pasó? Pastor, pues, estoy por acá, vine para Santa Marta, vine para Medellín, vine para Melgar, estoy aquí paseando, pastor, a ver si me pasa la pena. Tira, mentiras. Termino diciéndole esto. Libro de Hechos. Un problema grave para consolidar es que la gente se queja mucho. Libro de Hechos, capítulo. Ay, perdón, se me perdió el capítulo. Ayúdenme a buscar ahí, perdón, Marco, Simón el Mago. Bueno, les cuento la historia rápido, perdónenme, se me perdió el versículo y no la anoté, me confié. Acá está, aquí está, 8, gracias, sí, 8, 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: ese es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón el mago. ¿Sabe qué demuestra esto? Que para Dios nadie le queda grande. ¿Oyó? Si usted tiene un cacao en su casa, no se preocupe, que a Dios nadie le queda grande. También creyó Simón el mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hay gente que llega a la iglesia así. Llegan y se enamoran de Dios. Ay, es que es tan lindo, es que yo me siento tan bien, es que yo no sé qué es, pero es algo que me mueve, yo soy tan feliz, yo me siento. Así estaba Simón el mago. Simón el mago estaba feliz en la iglesia de Felipe. Simón el mago estaba feliz caminando con Felipe y viendo cómo Dios usaba a Felipe para hacer milagros. Feliz. Hasta que un día, dice la palabra, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces imponían las manos y recibían del Espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Sabe? Hoy, desafortunadamente, eso es lo que vemos en la iglesia. Gente pensando que por dar más dinero van a tener más milagros, que por dar más dinero van a tener más unción, que por dar más dinero van a estar más cerca del pastor, que por dar más dinero van a ser más ungidos, que por dar más dinero el Señor les responderá más rápido. ¿Y dónde quedan los que están pasando la angustia y la agonía y quizá un tiempo de desierto y no tengan dinero para creer como los que piensan que con dinero lo compran todo? ¿Dónde queda la fe de ellos? Señor no era un Dios que se moviera por dinero. Por eso dice la palabra: mío es el oro y la plata. Mío, de nadie más. ¿Sabe qué me explica eso? El corazón de Simón nunca estuvo con Jesús, y Simón nunca nació de nuevo. Usted puede estar en la iglesia, usted puede llevar años en la iglesia, pero es muy posible que muchos de los que dicen Señor, Señor, nunca hayan nacido de nuevo. Pastor, ¿y cómo sé yo si yo nunca nací de nuevo? Si usted todavía es recurrente del pecado que tiene hace 5, 10, 2, 1, 3 años, aún a pesar de haber conocido a Cristo, usted no ha nacido de nuevo. Y llegará el momento en que Dios se va a encargar de probar eso. Llegará el momento en que el Señor se va a encargar de demostrarle a usted y a los que están a su alrededor que usted no ha nacido de nuevo. Todo el mundo estaba feliz con Simón porque era increíble ver que el brujo se había vuelto cristiano. Eso era una noticia, hermano. Hasta que el brujo peló el cobre. Hasta que el cristiano pasa el momento difícil. Hasta que llega la angustia. Hasta que llega la escasez. Hasta que llega la crisis. Hasta que llega el problema. Y quizá muchos cristianos pelarán el cobre. Yo me acuerdo un pastor amigo jugando fútbol. Se le quedó la rodilla así. No así. Para el otro lado, sí, fue así. Y cuando traqueó la rodilla, eso sí, dijo, ¡ay, jue! Todo el mundo quedó. O sea, no sabían si ayudar al pastor o quedar aterrados por lo que han escuchado.
como Simón, no había nacido de nuevo. Ahí es donde se va a probar la fe, amados. Cuando pasemos las crisis, cuando usted esté pasando ese desierto por el que tanto ha estado renegando, ahí es donde Dios está así, con sus ojos puestos sobre usted, esperando cuál va a ser su reacción. ¿Qué es lo que va a decir? Lo quiero escuchar. ¿Va a orar? ¿Va a clamar? ¿Va a alegar? ¿Se va a quejar? ¿Qué va a decir? Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará conmigo al reino de los cielos. Y le digo algo, no necesita usted ser el creyente más creyente para poder tener entrada al reino de los cielos. Y el mejor ejemplo lo dio el ladrón crucificado al lado de Cristo. Él no pidió perdón por sus pecados. ¿Usted dónde ve al ladrón diciendo, ay Señor, ay perdóneme porque maté como a 50, ay robé como a otros 100? ¿Sabe qué dice el ladrón? ¿Qué dijo el ladrón? Dijo, Señor, te pido, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué significa esa frase? Señor, yo creo en ti, llévame contigo. Ya, salvo. Por eso el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para tener una fe así, es necesario haber pasado un proceso. Seguramente, si ese ladrón no estuviera muriéndose en la cruz, no le hubiera dicho eso a Jesús. Porque si alguno hubiese tenido la fe de ese ladrón, cualquiera que estuviera al lado de Cristo en medio de la crucifixión, hubiese dicho lo mismo. Y la Biblia no dice que alguien hubiese dicho algo. El único que lo dijo fue el que estaba pasando el dolor, pasando la agonía, pasando la dificultad. Y en lugar de renegar, como hizo el otro ladrón, dijo, Señor, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y fue necesario para poder vivir una eternidad con Cristo. ¿Cómo vive usted su proceso? ¿Está consolidado o no está consolidado? ¿Usted verdaderamente tiene fe o tienes una emoción? ¿Qué es lo que lo mueve realmente? ¿Qué es lo que lo motiva realmente? ¿Qué es lo que verdaderamente le mueve a usted la fe? Porque es muy posible, escúcheme lo que le digo, que el milagro por el que usted esté pidiendo se demore. Se demore. Y un pastor amigo, con eso termino, dijo, Israel se demoró en salir del desierto, de Egipto. Israel se demoró en entrar en la tierra prometida lo que se demoró en salir de Egipto. Usted verá su promesa, verá su milagro, verá el resultado de su oración. Es una realidad el tiempo que se demore en salir de su Egipto. Ahí usted empezará a ver el resultado del Señor. Antes no. Antes no. Porque el Señor no hizo lo que tenía que hacer con Israel hasta que no lo sacó de Egipto. Y fue necesario dar pasos afuera para que Dios los probara en el desierto, para que Dios les midiera la fe y Dios empezara a tratar con ellos y a darles lo que tanto le habían pedido. Póngase en pie, por favor. Marquito, acompáñame acá, por favor. ¿Qué tan consolidado está usted? ¿Qué tan verdadera es su fe? ¿Qué tan real es su caminar con Dios? La canción que cantábamos al principio decía, y mientras tenga vida, esperaré. ¿Usted está realmente dispuesto a esperar? ¿Usted está realmente dispuesto a pasar el momento difícil? ¿Usted está realmente dispuesto a dejarse podar por Dios? ¿Qué tal Dios en la poda le diga, quizás esa mujer no, quizás ese hombre no, quizás esas amistades no? ¿Qué tal Dios en su poda tenga que decirle, ¿y si probamos sin dinero? ¿Y si probamos sin empresa? ¿Qué tal Dios en su poda tenga que decirle, ¿y si probamos sin familia?
¿Qué tal Dios en la poda tenga que decirle a usted, ¿y si probamos un tiempo de enfermedad? ¿Sabe que Job le alegó al Señor y le dijo, Señor, es que Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor le responde a Job y le dice, mira, tú en tu lugar y yo en el mío. O dime tú, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las nubes? Cuando creé el cielo, cuando formé los animales, ¿dónde estabas? A veces el Señor tiene que ponernos en nuestro lugar, porque lo perdemos. Nos equivocamos con Dios y Dios tiene que, con amor, regresarnos al lugar. Y mientras nos regresa nos duele. Y mientras nos regresa nos tritura, nos muele, nos da duro. Pero es necesario. Es necesario. A Jesús le fue necesario pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Y quizá a usted y a mí nos va a ser necesario pasar la prueba para que Dios pueda verdaderamente tener hombres y mujeres consolidados en la fe. Mi tierra prometida tarda lo que me demora en salir de Egipto. Eso demora mi tierra prometida. Mi bendición tarda lo que me demora en dejar mi pecado. Mi bendición tarda lo que me demore en dejar aquello que no me deja avanzar con Dios. Y hay relaciones que no son de Dios. Hay noviazgos que no son de Dios. Hay hombres enredados con mujeres impías y mujeres enredados con hombres impíos. Y les puedo asegurar algo: desde el momento en que empezó esa relación, se estancaron. Ya, hasta ahí crecieron. Ya, hasta ahí fueron. Y en lugar de crecer, al hueco. Hay hombres que siguen pensando. Hay mujeres, hay jóvenes aún, mucho joven, que sigue pensando que con Dios o sin Dios la vida sigue. Y la palabra dice en el libro de Juan: apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto tiempo va a tardar tu crisis? Va a tardar el tiempo que tú te demores en tomar decisiones con Dios. Eso se demora tu crisis. No se demorará más. Ni uno más, ni uno menos. ¿De quién depende? De mí. No depende de Dios. Él ya hizo lo que tenía que hacer, amados. Él ya hizo todo. Ahora depende de usted y depende de mí. Cierre sus ojos un momento, por favor. Solo cierre sus ojos un momentico. No es por religioso. Solo quiero que no se distraiga. Padre, hoy, Señor, queremos anhelarte más que nunca, Señor. Hoy queremos verdaderamente establecer un compromiso contigo, Señor. Hoy queremos, Señor, sacudir ese pámpano, Señor, y ver qué es lo que tiene que caer, Señor. Que caiga, Señor, que tiemble el palo y que caiga lo que está suelto. No importa, Señor. Pero hoy queremos, Señor, verdaderamente saber dónde está mi fe contigo. ¿Qué tan real es mi fe? ¿Soy dispuesto, Señor, a dejar que me trates? Quizás estoy dispuesto, como lo hizo Pedro, a caminar sobre el mar, Señor. Y quizá cuando me vaya hundiendo, Padre, diré: Señor, sálvame que perezco. O quizás, Señor, como Pablo, que cuando fue a ser muerto, Señor, iba a ser crucificado y dijo: no me crucifiquen, no soy digno de morir como murió Cristo. Y fue decapitado. Fe. Déjame correr
Fe. A tu amor con este canto que es para ti, que es para ti. Hoy muchos necesitan Hoy arrópame en tu ser arropados gloria por su gloria. y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi Señor. Vamos, desde el principio, Marquito, vamos, otra vez. Dígale, hoy Te anhelo más que hoy te todo. necesito solo a ti. Hoy te necesito solo a ti. Para vivir. Para vivir. Y en todos mis caminos Y en todos he entendido que lejos de ti he entendido que nada soy, Señor. nada soy. Tú me satisfaces, Cristo. Tú me satisfaces. Estoy convencido. Complacido porque Has sabido llenar mi ser. Déjame corresponder Déjame corresponder a tu amor con este a tu canto amor con ese canto que es para ti, es para ti, que es para ti, Señor. es para ti. Hoy arrópame en tu Hoy gloria. arrópame en tu gloria y renueva en mí el anhelo Solo por ti, solo Señor. por ti, mi Señor. Déjame corresponderte A tu amor con este canto que es para ti, que es para ti. Hoy arrópame en tu gloria y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi Señor. Señor. Hoy necesitamos renovar el anhelo por ti. Hoy es necesario que muchos de nosotros, Señor, renovemos un anhelo verdadero, renovemos un anhelo sincero, sin máscaras, sin mentiras, sin pecado, sin hipocresía, Señor. Hoy necesitamos renovar el anhelo de nuestro corazón contigo, Señor. Hoy renovamos, Padre, y necesitamos renovar, Padre, lo que verdaderamente tú significas para nosotros. Hoy quiero saber, Padre, si tú verdaderamente, Señor, eres para nosotros como nosotros esperamos ser para ti, Señor. No queremos movernos en emociones, Señor. No queremos seguir divagando, Señor, y peloteando de un lado a otro, Señor. Hoy necesitamos, Padre, caminar contigo, Señor. Hoy necesitamos saber, Padre, y entender que el anhelo de mi corazón eres tú. Y si no lo eres, Señor, si quizá hoy para mí tú eres una emoción, Padre, hoy te pido, haz lo que tengas que hacer, trata lo que tengas que tratar, Señor. Pero no queremos vidas emocionadas, queremos vidas consolidadas y comprometidas contigo, Señor. Te anhelo más que todo. Hoy te necesito solo a ti. Y en todos mis caminos En todos mis caminos he entendido que lejos de ti dígale, nada soy, Señor. nada. Tú me satisfaces, Cristo. Tú me satisfaces, Cristo. Estoy complacido. Estoy complacido porque Has sabido llenar mi ser. Y hacerlo fuerte. Déjame corresponderte A tu amor con amor este con canto ese canto que es para ti, para ti, que es para ti. Hoy arrópame en tu gloria y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi Señor. Déjame corresponderte a
a tu amor con este canto. Que es para ti, que es para ti. Hoy arrópame en tu gloria y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi Señor. Hay una persona que le ha dicho al Señor: Señor, pero ¿peor para dónde? Pero Dios quiere decirte algo. Te llevaré tan profundo como sea necesario. Te llevaré tan profundo, tan bajo como sea necesario. Porque no peleo tu bendición, peleo tu alma. Si te bendigo hoy, te vas al mundo. No es el tiempo. Todavía hay desierto por pasar. ¿Qué tan sincero es su compromiso con Dios hoy? Por favor, piénselo. Quizá vendrán momentos difíciles. Pablo decía: y cuando venga el día malo, vendrá. Iglesia, vendrá. Pero siempre la mano de Cristo va a estar ahí. Siempre. La mano de Cristo va a estar ahí, tendida, esperando que tú estires la tuya para tomarla de Él. No te olvides de eso nunca. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.